8 de la mañana, 8 minutos, estamos emitiendo como parte de esta ruta regiones de Caracol Radio y de Prisa Media, aquí en Bucaramanga, en el bellísimo Teatro Santander, frente al Parque Centenario, y nos acompaña a esta hora el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas. Alcalde, qué gusto tenerlo aquí en su Bucaramanga del Alma, ¿cómo está? Hola Gustavo, muy buenos días, al contrario, el gusto es nuestro. Un saludo acá a todo el equipo de trabajo, a nuestra gran amiga Diana Giraldo, a Juan Carlos Ordóñez, a Espinosa. Y qué buen espacio, qué bueno tenerlos acá para contarles muchas cosas que están sucediendo en la ciudad. Pues cosas buenas y cosas que pueden no ser tan buenas, pero son buenas en el sentido de que son problemas que hay que enfrentar para la ciudad. Ha sido una obsesión, por ejemplo, de Juan Carlos Ordóñez, nuestro director del servicio informativo aquí en Bucaramanga, la situación del transporte público, que Juan Carlos nos trasnocha a todos en Bucaramanga, ¿o no? Gustavo, claro, por supuesto, y como quiera que hace algunos días se tomó la decisión de que ya haya una causal de disolución del ente gestor y la incertidumbre que eso pudiese causar en el sentido en qué va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Además porque, lo decíamos esta mañana, es el primero de los transportes masivos del país que enfrenta este tipo de coyunturas. Alcalde Cárdenas, lo que pasa con el transporte público en Bucaramanga pasa en diferentes medidas en todas las ciudades del país. Tenemos una enorme problemática con el transporte. ¿Qué va a pasar en Bucaramanga con Metrolínea? Bueno, lo primero, y lo decía Juan Carlos, ¿no? Hay preocupación sin duda, pero esta preocupación yo creo que lleva cerca de 10 años. Porque esto arrancó y lo hemos dicho claramente, lo hemos vivido permanentemente, esto empezó mal y termina mal. Eso es como todas las historias de la vida. Pues había que tomar decisiones sin duda, o sea, yo en eso sí quiero ser muy claro que lo que hay que buscar son soluciones, y las soluciones no son tan inmediatas como todos quisiéramos. Yo hubiera querido realmente casi que desde la primera semana de nuestro gobierno la solución hubiera estado, pero acá habían concesiones, habían una serie de factores que pues hay que ir agotando diferentes instancias. Lo primero, digamos que, porque a veces la gente dice, oiga, pero ¿por qué hasta el final, o sea, empezar a tomar decisiones? Y esto tiene que ver con algo, por ejemplo, inicialmente que no teníamos un plan maestro de movilidad actualizado y no sabíamos cómo se estaban moviendo los ciudadanos, luego estábamos perdiendo validaciones permanentes, luego, Gustavo, aparece el COVID que incrementa y acelera este problema, y es claro que la tarifa técnica de los sistemas de transporte masivo pues no tiene cierre financiero, y esto hay que estarle metiendo plata y gran parte de los cuellos de botella, porque el año pasado que fui presidente de Asocapital tuve la situación de ver lo que pasa en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, todos donde estamos con sistemas de transporte público masivo, estamos en las mismas condiciones, lo sabe el gobierno nacional, lo sabe el ministro de Transporte, lo sabe el ministro de Hacienda, y pues había que dar el paso. Bucaramanga fue el primero, sí, es probable que hayamos tomado esa delantera, pero era que aquí ya no aguantaba más esta realidad, o sea, no había casi ni forma, porque estábamos ya en una situación de intervención económica donde no teníamos forma ni siquiera para trasladar recursos al sistema. Bucaramanga ha venido, digamos, déjeme compartir este dato, Gustavo. Dele, alcalde. Con la pandemia, con todo lo que ha pasado, digamos, en nuestro gobierno han sido cerca de 50.000 millones que le hemos fondeado con recursos de los bumangueses para sostener el sistema. Pero lo más triste es que prácticamente con todos esos recursos se siguen perdiendo validaciones, se quebraron los operadores de transporte, ya se quebró Movilizamos y Metro 5 está en la misma. Luego había que tomar la decisión para rápidamente buscar un nuevo ente gestor y poder invertir recursos para poder solucionar de fondo el sistema. Alcalde, precisamente una de las situaciones que llevó a esta crisis de Metrolínea fueron los fallos contra el sistema, laudo arbitral por la construcción fallida del portal Papi Quiero Piña principalmente. ¿Quién va a asumir después de la liquidación esas deudas? Esa es una muy buena pregunta, Diana, y efectivamente lo primero que hay que explicar a los ciudadanos es que esto es de una concesión, de una construcción del terminal Papi Quiero Piña. Eso fue una decisión de unos privados. Es claro que hoy lo que hay de activos, que eso fue un ejercicio y un trabajo que realizamos con el equipo jurídico, ahí me ha estado acompañando permanentemente Pablo Felipe Robledo para poder tomar decisiones, o sea, porque analizamos la posibilidad de capitalizar y definitivamente las recomendaciones es, no hay forma de capitalizar, porque la ley no me lo permite, pero además con una particularidad,
Estos recursos que ascienden casi las deudas de Metrolínea son de 400.000 millones y todos querían que el alcalde pidiera impuestos, que declarara impuestos para que los bumangueses pagaran 400.000 millones. No había forma. Y lo que decidimos, porque es que además meterle los 400.000 millones no daba ni para meterle una llanta a un bus. Óigame bien, esa plata no iba ni siquiera para una llanta. Lo que estamos haciendo es, sí, hay una empresa, hay un capital suscrito, pagado, donde se va a responder con los activos que hoy en día hay, probablemente no alcance para toda esa deuda, pero sí necesitamos encontrar la hoja de ruta para invertirle recursos para la nueva flota que hemos estado conversando con el gobierno nacional, para que sean buses de energías limpias, que sean incluyentes, que tengamos tecnología para poder prestar el servicio, porque es que, déjeme decir esto, y es parte de los problemas estructurales, Gustavo, de los sistemas de transporte público. Se diseñaron fue para transportadores, no para movilizar ciudadanos, y ese es el gran error de esta primera generación. Señor alcalde, pasado mañana comienza el encuentro de la jurisdicción ordinaria que convoca a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de las altas cortes se dan cita aquí en Bucaramanga en un evento además importante, porque Bucaramanga es epicentro de este tipo de eventos, y el viernes nos acaban de confirmar que viene el presidente Petro a esta actividad de la Corte, pero además de eso a reunirse con 100 líderes. Un pedido especial que le tenga al presidente Petro si finalmente viene el viernes a Bucaramanga. Son muchos temas, Juan Carlos. Yo creo que al presidente, al gobierno nacional, lo primero yo diría el gran mensaje es que podamos avanzar en la ejecución de nuestro presupuesto nacional. O sea, necesitamos que haya acción, que podamos realmente avanzar en decisiones de fondo. O sea, estamos hoy de manera clara gestionando con recursos propios. Yo esperaría que realmente haya un mensaje claro de parte del presidente Petro en que vamos a movilizar los recursos porque tenemos un problema en la economía, estamos prácticamente en crecimiento cero y la plata está en el gobierno, no está ni siquiera en el gobierno, está en los bancos. Es que no hay ejecución, es muy baja en todos los escenarios del gobierno nacional. ¿Cómo le ha ido con el presidente Petro en materia de seguridad, que sabemos es una preocupación de todos los colombianos, de los mandatarios regionales? ¿Cómo va Bucaramanga en seguridad y qué ayuda ha recibido del gobierno nacional? Mire, este tema de seguridad, sin duda, Gustavo, es un tema estructural. Yo tengo que decir que han pasado, digamos, 4 años de nuestro gobierno y las condiciones, yo diría que en lugar de ser similares a cuando empezamos, hemos estado, digamos, navegando con mayores dificultades, hemos perdido pie de fuerza, o sea, de como iniciamos son cerca de 300 hombres que son muy importantes, ni siquiera llegado a lo esperado, digamos, por organismos internacionales que deben ser 300 policías, pie de fuerza física en las calles por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 800 hombres para la ciudad de Bucaramanga cuando deberíamos tener 1.800. Pero también hay que entender cosas que han pasado, que son reales. Un fallo del Consejo de Estado, prácticamente son creo que 45, casi 50.000 policías en Colombia que prácticamente dejaron de pertenecer a la institución. Pero además en medio de la pandemia hubo otro elemento que seguramente los colombianos no conocimos en detalle. En el hacinamiento carcelario se liberaron casi 40.000 delincuentes y salieron a las calles. Entonces, más delincuentes, menos policías, y los alcaldes no tenemos, primero, formación de policías y también con otro agravante adicional que es el tema carcelario, que eso es otra realidad. Y déjeme solamente compartir esta información que me parece relevante porque la gente muchas veces dice, oiga, los alcaldes no hacen nada. Claro que hacemos muchas cosas. Mire, en Bucaramanga capturamos delincuentes cada hora. Pero Gustavo, Diana, Juan Carlos, Espinosa, de esas capturas diarias el 80% quedan libres. Y el 20% de esos que quedan detenidos, el 80% son recurrentes. Hágame el favor, ¿cómo logramos nosotros voltear esa realidad? Y no es como muchos dicen, que esto es llenar de drones la ciudad, que eso es llenar de cárceles, que eso es autoridad. No, esto es un problema estructural, pero con una situación que también hay que ponerlo en la mesa. Narcotráfico boleado, venteado por todas las ciudades y eso tampoco somos capaces de controlar los alcaldes. Alcalde, eso que usted dice nos lo repiten en esta ruta regiones, en otras ciudades que le reclaman al gobierno esa presencia en materia de seguridad, pero el gobierno dice es que la seguridad de cada municipio es responsabilidad de los alcaldes.
este lío de seguridad que estamos viendo en todas las ciudades capitales y lo estamos sintiendo en Bucaramanga, ¿es problema del gobierno nacional? Pero absoluto, no se puede dudar, eso lo hemos hablado con el ministro de Justicia, lo hemos hablado con el ministro de Defensa, pero acá yo creo que, voy a decirlo de una manera, yo creo que hay una gran responsabilidad porque el narcotráfico, eso es política pública, eso son acciones del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional. Más allá que de pronto los gobernadores puedan ayudar a contener el ingreso de droga a las ciudades. Hay otro gran tema que yo creo que es importante mencionar y nosotros hemos desarrollado porque no nos hemos quedado, Diana, solamente en esa agenda, porque ¿qué podemos hacer los alcaldes? Una gran propuesta que hicimos en nuestro gobierno, mejorar los parques de la ciudad eran marihuanódromos, eso son palabras de los vecinos de todos los barrios, me decían, alcalde, esto es un marihuanódromo. Dijimos, oiga, esto toca solucionarlo. Y hemos actuado, Diana, hemos recuperado 140 parques. Y no era nada más para hacer obra pública, ni hacer inversión y gasto y generar empleo, porque está probado, hay estudios de la Universidad de los Andes, en Bogotá se ha logrado demostrar que con parques de calidad la familia vuelve a los parques, en la medida que haya más gente, más apropiación de la comunidad, los delincuentes se van. Y esa es una gran iniciativa. La apuesta por la educación. Hemos hecho una intervención que en los últimos 40 años de la ciudad no se habían invertido más de 150.000 millones porque los pelados necesitan tener colegios de calidad. Pero además, óigame bien este dato que es relevante y no solo es Bucaramanga, Diana. Usted que es muy sensible a los temas sociales y de niños y de mujeres. El 20% de los nacimientos en Bucaramanga son personas, mujeres en extrema vulnerabilidad, maltratadas, abusadas, con una cantidad de situaciones. Hoy tenemos un programa que se llama Inicio Felices. 1.300 niños nacen en Bucaramanga en esas condiciones, 1.300 mujeres en esta vulnerabilidad. Y estamos interviniendo para que podamos tener buenos ciudadanos, para que vayan y tengan buen desempeño académico, para que lleguen a los 800 gramos de masa cerebral que dicen los científicos que son importantes para que sean exitosos en los colegios. Si no, ¿dónde terminan esos pelados? En los parques, en las pandillas, en el microtráfico. Hay un dato, señor alcalde, el 34% de los rellenos sanitarios del país son una amenaza para la salud de los habitantes de lugares que están ahí cerca, como ocurre en Bucaramanga. Ustedes dicen que el relleno sanitario de Bucaramanga, el famoso Carrasco, ha mejorado. Aquí apunta un proyecto de ley que desde Asocapitales han venido ustedes impulsando y que ya se radicó en el Congreso de la República. Mire, Juan y Gustavo, yo digo, acá nos tocaron prácticamente las 7 plagas de Egipto, ¿no? O sea, nos tocó pandemia, nos tocó estallido social, crisis económica, hay que decirlo también. Migración, cambio de línea política del gobierno nacional. Eso la gente no lo logra sentir, pero los mandatarios en los territorios lo vemos. Se cortan las conexiones, ¿no? Todo, los proyectos se frenan. Y además, el problema y el chicharrón de Metrolínea. Chicharrón también del Carrasco. Acuérdese que acá en pandemia nos lo querían cerrar a la brava. Nos lo querían cerrar a la brava. Por intereses particulares. ¿Sabe qué pasó? Dije, no vamos a dejar las basuras en esos momentos en la ciudad de Bucaramanga, en las calles, no las vamos a dejar. Pero, alcalde, se va a ir preso. Pues si la solución es que me vaya preso, pues hagámosle, porque ¿qué más hacemos? Hay que buscar soluciones. Y hoy podemos sentirnos orgullosos los bumangueses y los santandereanos, porque este relleno atiende el 66% de los residuos sólidos del departamento. Es, dicho por el gobierno nacional, el mejor relleno sanitario en Colombia. Pero Juan Carlos, lo que usted está diciendo, no paramos solamente con arreglar técnicamente el relleno sanitario. Presenté desde Asocapitales con el equipo técnico, con la doctora Luz María Zapata, un proyecto de ley de gestión de residuos sólidos, porque el problema no es solo Bucaramanga. 15 millones de colombianos hoy estamos en ese problema y en los próximos 3, 4 años van a ser otros 15 millones de colombianos. Luego hay que buscar soluciones de fondo. Ese proyecto de ley ya está en la Comisión Quinta del Senado y ya esperamos que antes de terminar el año, con la coautoría del senador liberal santandereano Jaime Durán, con la coautoría desde la presidencia, podamos tener ese proyecto de ley sancionado. Oiga, alcalde, cada región tiene sus dificultades. Cuando hicimos la ruta regiones en el eje cafetero, me acuerdo que en Manizales nos decían que ellos el desempleo no lo tenían como uno de los problemas capitales. Aquí, ¿cómo están en materia de desempleo? Mire, Juan, nos sentimos muy orgullosos con los empresarios, con la academia, con los emprendedores, porque hoy tenemos la menor tasa de desempleo registrada en la historia de la ciudad, 6.8%. Y ese es un dato que no es aislado.
Tenemos 18 meses consecutivos, Espinosa. Señor. 18 meses consecutivos con tasa de desempleo de un dígito. Pero mire esto. Es que usted dice desempleo y apunta para Espinosa y el Sí, hombre se asusta. no sé si me están tratando de decir algo. Yo no sé si haya conversaciones ahí que no conozco todavía. Uy, no, brusco Pero- no. Jefecito, ¿todos Sea, tranquilos? recursos humanos después del tranquilos, programa, todos Fraile. Oiga, pero mire este dato que también, yo he sido, la verdad, un mandatario jugado por las mujeres por convicción. Además de que tengo 3 hijas hermosas, el cuento es, hoy tenemos la única ciudad con brecha de género negativa. Las mujeres están trabajando más en Bucaramanga que en cualquier parte, más que los hombres. Y la menor tasa de desempleo en jóvenes. Falta, claro que sí. Pero 6.8 la tasa de desempleo. Tenemos también brecha de género negativa. Tenemos también la menor tasa de desempleo. Luego acá estamos haciendo la tarea. Y lo que estoy diciendo es, oiga, muy bien, estamos trabajando, estamos creciendo la economía. ¿Y sabe dónde veo cómo vamos de bien? En el recaudo tributario. Vamos a lograr este año más de 600.000 millones de ingresos tributarios, que eso es récord en la ciudad, en toda su historia. Y eso nos está permitiendo poder avanzar en cerca de 1.000 obras que estamos desarrollando en Bucaramanga. Mira, alcalde, finalmente quería plantearle un tema que también es recurrente a nivel nacional y que tiene que ver con el departamento. En lo que usted corresponde, ¿cómo están con Santurbán? Mire, Gustavo, y agradezco esa pregunta porque yo sí que tengo que decir que hoy el gran tema migratorio en el mundo no es ni siquiera el tema político como estamos viviendo la situación de Venezuela. Ya hay desabastecimiento en Uruguay. Acá en Santander tenemos casi 20 municipios con estrés hídrica y por eso tomamos la decisión de hacer una gran apuesta por la defensa del páramo de Santurbán. Acá seguramente teníamos una gran obra que, Diana, yo creo que usted conoció cuando se inauguró el embalse acá del acueducto, claro que sí. Una gran obra, una mega obra, Gustavo, pero eso es como tener un vaso y no tener agua en el grifo de la llave. ¿Cuál fue la apuesta que hicimos? Esto no era de solamente redes y almacenamiento, pues empezamos a comprar predios para que realmente garantizáramos a los bumangueses y a los santanderianos fuentes hídricas. Más de 1.000 hectáreas compradas con los recursos de los bumangueses. Nunca había pasado en la historia. Creo que el último registro había sido adquisición de cerca de 10 hectáreas. 1.000 hectáreas. Implementamos pagos por servicios ambientales, que esa es otra gran iniciativa para que los campesinos no deforesten, no hagan ganadería intensiva, para que no hagan cultivos con alto consumo, digamos, de pesticidas, insecticidas. Y esto que yo creo que es una noticia bien importante que probablemente en la zona urbana no es tan conocida, en los corregimientos. Bucaramanga, Juan Carlos, esta es una pregunta casi que para los candidatos. ¿Cuántas veredas tiene Bucaramanga? ¿Cuántas? No me la ponga tan difícil. Idea. Mire que, Parece que va a quedar desempleado de Juan Carlos, ¿no, Espinosa? oiga, A ver, ¿cuántas tienen, alcalde? son 32 veredas. ¿Y sabe cuántas veredas tenían acueductos veredales cuando iniciamos nuestro gobierno? 0, ninguna vereda. Y pasan por ahí nuestros campesinos y ven el embalse, lo tienen digamos, en su vista, digamos, cuando salen a sus casas, salen de sus casas. Es el colmo que no le hayamos hecho una ¿Y apuesta. cuántos tienen ahora? 4 que vamos a dejar entregados, 7 diseñados con el acueducto metropolitano de Bucaramanga, es decir, 11 vamos realmente a intervenir con una inversión de cerca de 10.000 millones de pesos. Pero además cogí utilidades del acueducto y generé un fondo para corresponsabilidad con la provincia de Sotonorte. Eso no lo establece la ley. Le hemos invertido más de 50.000 millones, que esto equivale más o menos a un intercambiador que mucha gente en Bucaramanga espera, ¿no? Porque siempre esperan cuál es la mega obra para que el alcalde Cárdenas lo reconozcan el día del mañana o el viaducto. No están. Pero esa plata está invertida en la protección del agua, en los colegios, en los parques. Esa es la gran apuesta de Bucaramanga. Alcalde, pues qué gusto estar visitando la ciudad en esta ruta regiones donde vamos a estar toda la semana. Todo lo bueno para Bucaramanga nos parece poco. Un abrazo para usted y que tenga mucha suerte en el futuro, a ver a qué se va a dedicar ya que se está acabando la chanfaina, ¿no? Pues hay que seguir trabajando, sin duda. No pero suelta prenda. Más allá de eso, no, más allá de eso, de verdad agradecerles a todos ustedes, Gracias, alcalde. aquí a Juan Carlos, a Diana, a Espinosa y que puedan realmente contar y conocer lo que se ha venido avanzando en Bucaramanga. Para terminar, todo el mundo compara Bucaramanga y espera que estemos como Barranquilla, ¿no?
Todo el mundo dice, oiga, ¿cuándo tendremos una ciudad como Barranquilla? Yo le digo, Barranquilla lleva como 5 o 6 gobiernos, acá apenas llevamos 2. Yo espero que realmente podamos avanzar. Alcalde, un buen día para usted y un gran abrazo. Gracias, Gustavo.